Buenas tardes a todos ustedes, de nuevo muy agradecido por tenerles aquí y vamos a seguir con nuestros paseos virtuales por Valencia, en esta ocasión por los barrios del oeste. Es una denominación genérica, evidentemente, deliberadamente vaga y que corresponde pues, a una gran cantidad de espacio urbano que hoy en día ocupamos ahí, simplemente de circunvalación o primer cinturón de ronda hacia el exterior. Y como indica el nombre que ha dado esto, evidentemente orientado hacia el oeste. Podríamos, para que nos situemos ya enseguida, pues ahí está la zona que convencionalmente vamos a considerar por aquí, una zona extensa, donde hay obviamente de todo. La densidad de espacios interesantes es, como es natural, muy inferior a la que encontramos en el centro de la ciudad, pero en todo caso hay, yo creo que elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, de una cierta importancia que es bueno conocer. En cualquier caso, vamos a situarnos, para empezar esta división puramente convencional. Nos queda, como hemos indicado, la zona del sur, que ya se adivina ahí, en la parte inferior de esta vista, y finalmente pues toda la Valencia orientada al mar para la última sesión. ¿Dónde empezamos este recorrido? Pues en un lugar emblemático en muchos sentidos, como es el viejo puente de San José. Viejo en el sentido textual, estamos hablando del último de los grandes puentes históricos. Los primeros son el de Trinidad y el de Serranos, de los que hablamos en su tiempo. El puente del Real es posterior, el puente evidentemente del Mar es igualmente posterior, y este es el último, siglo XVII. De modo que es un puente construido ya en tiempos del barroco, obviamente en una edificación de tipo ingenieril, como estamos viendo aquí, pues hay pocos elementos ornamentales, pero es un puente interesante en su concepción, pretile, realización. Ahí hay una muy conocida por todos, supongo, una pequeña escultura de San José a la que se le hace una ofrenda de flores en época de las fiestas de Fallas, y que en todo caso es el acceso a la ciudad de la zona del noroeste, podríamos decir, y acceso que una vez cruzado el puente, si venimos desde el exterior, llegábamos hasta el Portal Nou, la plaza del Portal Nou, donde había una puerta interesante, sin llegar a la monumentalidad de las torres de Serranos o Cuarte, pero puerta que fue derribada, al igual que la inmensa mayoría de todo lo que era el primer cinturón de ronda, las murallas cristianas, fue derribada, como saben, a mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando cruzamos el puente de San José? Pues evidentemente con una serie de barrios muy poco poblados, todavía a principios del siglo XX, que han crecido de una forma, yo creo que desaforada y un poco desordenada en la segunda mitad de este siglo, hasta la situación actual. Por lo tanto, sitios donde hay de todo, sitios, en fin, con restos interesantes de lo que es arquitectura popular de finales del XIX, principios del XX, y todo lo que es ese aluvión desbordado de construcciones modernas, en general no personalizadas, en fin, en gran parte sin demasiado interés, con el que nos encontramos en la actualidad. Pero dentro de esa configuración, digamos, generalizada, pues sí que hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, apenas cruzamos este puente, a unos cientos de metros de la parte ya exterior, nos encontramos con este espacio precioso que corresponde, muchos de ustedes habrán estado ahí y lo recordarán, con la población, voy a llamarla así, de Campanar. De modo que esta es la plaza mayor, podríamos llamarla así, ¿por qué no?,
del antiguo poblado de Campanar. Hay que recordar que esta población, junto con otras que van saliendo en el curso de estas intervenciones, fueron anexionadas a Valencia ciudad, porque eran independientes de ella desde el punto de vista jurídico, urbanístico, fueron anexionadas, como decía, hacia finales del siglo XIX, de modo que hasta entonces eran espacios con una cierta independencia de la ciudad, evidentemente con vida propia, y en este caso, pues con su plaza, con su iglesia en la plaza y con una serie de edificaciones que en gran parte se conservan, en este caso al menos, de una forma realmente sorprendente para quienes visitan por vez primera este lugar. Vean, si no, este ejemplo, hay muchos, de una calle como tal, de esa zona o barrio de Campanar, con esas casitas de planta baja y un piso, muchas de ellas con balconadas de hierro, todas ellas modestas, humildes incluso, pero en definitiva con una gracia realmente espléndida, muchas de ellas espacios peatonales, evidentemente, donde está restringido el tráfico, obviamente diría yo, y donde vivir es una delicia en muchos sentidos. Hay que pensar que estamos, ¿qué les diría?, 3-4 kilómetros del centro de Valencia, todo lo más, de modo que en 10-15 minutos casi nos podríamos plantar en ese lugar, y que sorprende mucho. Yo pasé muy recientemente por esa zona y con el rabillo del ojo vi algo, porque en ese lugar, en una calle ya algo más moderna, algo más amplia, hay una falla, la antigua de Campanar, que evidentemente es una referencia y que fue visitada hace muy pocas semanas por muchos de los que aquí están tal vez. Pero claro, la zona de Campanar no es solo un espacio urbano entrañable, donde conviven evidentemente las vistas de lo que estamos observando, por ejemplo, en esta imagen, con edificios realmente absurdos, 10-15 pisos de altura, absolutamente sin ningún interés de ningún tipo, y que realmente es un contraste, un poco sangrante, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Afortunadamente, decía, se han conservado espacios urbanos entrañables, muy queridos, y sorprendentemente, todavía más, se han conservado espacios de huerta realmente muy importantes. A 200 metros de donde estábamos, a 200 metros del corazón de Campanar, está la huerta de Campanar, que simplemente no es un espacio ad hoc y ya está, sino que se trata de una huerta en producción, que alguien se preocupa de cuidar, de recoger cosechas, de regar, etc. Es decir, esto es muy interesante porque se mantiene una cierta estructura no semiurbana, sino puramente rural en muchos aspectos, y que convive, no exento de tensiones en todos los sentidos, de especulación urbanística, de apropiaciones indebidas, de un cierto abandono, de un cierto vandalismo en algunos lugares, que son aspectos negativos, pero también destaquemos los aspectos positivos. Vean, si no, este campo, evidentemente, de algunas verduritas que tenemos por ahí, con los clásicos surcos, el riego a manta, tan frecuente en tierras valencianas, y hoy, obviamente, puesto bajo la lupa de lo que supone una cierta escasez de agua como tal, y emergiendo en la lejanía, en esta misma imagen, algunos edificios ultramodernos de la avenida de las Cortes Valencianas. Ese aspecto urbano en el que a veces nos fijamos, yo creo que muy poco, realmente es sorprendente para mucha gente que nos visita procedente de otros países, porque es una imagen realmente muy insólita. Claro, si comparamos las imágenes que llevamos vistas hoy con esto, la diferencia es verdaderamente tremenda. ¿Y qué es esto? Otro barrio del oeste, en este caso el que conocemos como barrio de San Pablo. Barrio de San Pablo. Es un barrio moderno, situado un poco a caballo, en fin, valga la expresión, entre Campanar y Mislata, para que lo situemos. Ahí entra, evidentemente, el cauce del río, la zona norte, etc. Y dentro de ese barrio de San Pablo, lo que estamos viendo por ahí. Es decir, estamos hablando
de edificios con muy escaso, sino nulo interés arquitectónico, pero en cualquier caso con un atractivo sociológico de expansión de la ciudad. Son edificios de buena calidad, es decir, bien construidos en definitiva, pero un poco repetitivos y bueno, con escasas novedades desde el punto de vista arquitectónico. Todos los equipamientos correspondientes, colegios, ambulatorios, parques, etcétera, pues obviamente pues crecen con esos barrios, y entre esos equipamientos tan indispensables en una gran ciudad, pues me ha parecido tal vez interesante como referencia incluir en este barrio de San Pablo esta edificación que muchos de ustedes reconocerán. Se trata del Hospital 9 de Octubre, es una gran instalación hospitalaria, una empresa privada, construida hacia finales del siglo XX, es un edificio moderno, un edificio realmente pues, muy bien concebido, con una utilización, yo diría, masiva de valencianos o visitantes, en este caso, que nos puedan tener alguna relación en ese sentido. Salgamos de ahí, vayámonos un poco ligeramente hacia el norte. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos a Beniferri. Beniferri. ¿Qué es esto? Bueno, Beniferri es, una vez más, una pequeña pedanía, un pequeño barrio, a orillas, junto a, diría yo, la autovía de Ademuz, y donde existe, en definitiva, es una población, el origen, como siempre, pues es una antigua alquería musulmana, etcétera, que luego se fue desarrollando, fue ocupada por los conquistadores cristianos, fue creciendo, un espacio de huerta semidespoblado, básicamente, pero que evidentemente ha evolucionado mucho. De hecho, Beniferri hoy en día está absolutamente ahogado por la avenida de las Cortes Valencianas y todo el entorno urbanístico. Hay que buscarlo para encontrarlo, pero bueno, encontramos esta pequeña iglesia, en definitiva, la iglesia de Santiago Apóstol, una iglesia modesta, recientemente restaurada, siglo XVIII, no tiene un especial interés arquitectónico, pero sí un interés sociológico interesante. Cruzamos, a veces con cierto riesgo personal, cruzamos alguna de las avenidas o desvíos de la autovía de Ademuz y nos vamos a otra pequeña población con resabios y recuerdos de tiempos pasados, como es Benimamet. Benimamet, población, como indica su nombre, igual que el anterior, de origen musulmán, y que, en definitiva, hoy en día es un espacio, fue un espacio, por ejemplo, de residencia, de veraneo, para una clase media acomodada de la ciudad, que simplemente se conformaba con salir del ámbito de la ciudad amurallada y pasar pues, unos días o unas semanas de asueto en estos lugares próximos a Valencia. Los medios de transporte no eran los actuales y, por lo tanto, todo contaba. Lo que vemos ahí es una iglesia sin excesivo interés arquitectónico, aunque sí sociológico, la iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVIII y la iglesia del Ave María del siglo XX. En el mismo Benimamet, tal vez la referencia más conocida para el gran público, poco afín a recuerdos históricos, lo tenemos en esta siguiente imagen que vemos aquí, realmente espectacular, a unos pocos metros de lo anterior, un espacio que no tiene nada que ver con lo que acabamos de observar y que corresponde, como todos ustedes saben o adivinarán, a las instalaciones de la Feria Muestrario Internacional de Valencia. La gente que tenemos algunos años recordamos perfectamente bien, porque no hace tanto, la época en que la Feria Muestrario estuvo ubicada junto a los Jardines del Real en la actual calle del General Elio durante bastante tiempo. Fue una feria muy importante que evidentemente correspondía en su pujanza al desarrollo de la ciudad y de toda la región,
fue una de las primeras ferias internacionales de Valencia, con visitantes de muchos expositores del exterior, con un número de visitantes realmente grande. Bueno, nada de eso queda, como saben ustedes, en la Plaza de la Legión Española, junto a los Jardines del Real, y las instalaciones en cuestión fueron trasladadas, como todos ustedes recordarán, a este lugar que estamos viendo aquí en Benimàmet. La feria como tal fue inaugurada, para los que les gusten los datos, en 1917, de modo que es una larga andadura. Estamos ahora ante el primer centenario de la Feria Muestrario, parece que fue ayer, y una instalación absolutamente clave, vital, no solo en lo que es su primera manifestación, sino en ferias del juguete, del textil, de la cerámica, del mueble, etcétera, etcétera, y un espacio, como digo, de gran actividad e importancia económica. En el mismo Benimàmet, por lo tanto, todo muy junto, unas cosas de otras. Bueno, aquí tiene una vista del interior de una de esas manifestaciones relacionadas con la bicicleta, posiblemente. Bueno, todos recordamos imágenes de estas, o recientes, o de un pasado ya un tanto remoto. Y decía, muy cercanas a estas instalaciones nos encontramos con esta otra, que es un espacio, bueno, poco conocido, diría, para muchísimos valencianos, pero un espacio realmente interesante, que son las instalaciones del velódromo Luis Puig, dedicado al deporte de la bicicleta. Ahí hay competiciones, carreras en circuitos cerrados, etcétera, etcétera. Yo creo que es un espacio un poco sobredimensionado para lo que es la afición a la bicicleta, que no es demasiado alta, al contrario de lo que sucede en tierras del norte, por ejemplo. En este caso, la afición a la bicicleta, hombre, ahora está en alza, el uso de la bicicleta desde el punto de vista urbano, felizmente diría yo, pero realmente la bicicleta como deporte pues tiene una escasa entidad, en todo caso, en tierras valencianas. Ahí tenemos unas instalaciones interesantes que fueron inauguradas hace 4 días, como quien dice, 1992, y que son unas instalaciones de calidad interesante, con eventos de cierta importancia, con un público evidentemente limitado siempre, etcétera, etcétera. Bueno, después de este pequeño periplo por estos barrios, con tanto contraste, diría yo, vamos a volver al centro, y es algo que haremos con alguna frecuencia, entramos y salimos, porque es la forma de enterarnos bien de lo que nos encontramos. Volvemos al entorno del puente de San José, con el que he empezado esta tarde, y nos encontramos con esta fachada. ¿Qué es esto? Se trata del asilo de San Juan Bautista. Para que lo sitúen claramente, estamos justo enfrente del IBAM, podríamos decir, de modo que la calle del Guillem de Castro, asilo de San Juan Bautista, como consta en ese rótulo que vemos bajo el frontón triangular, etc. Un edificio interesante. El arquitecto que lo construyó es importante, hemos hablado de él en alguna ocasión, Sebastián Monleón, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Oiga, ¿y qué era eso? Pues un asilo, como indica su nombre, de los muchos asilos y edificios institucionales, privados, públicos, etcétera, etcétera, con fines asistenciales, para favorecer a las clases más necesitadas, en definitiva, o con algunos problemas. Claro, no existía la seguridad social, no existían una serie de cuestiones que hoy tenemos, y la proliferación de asilos en la ciudad de Valencia realmente es muy sorprendente para los ojos actuales. Es interesante el edificio, pueden entrar dentro con facilidad. Actualmente es la sede de una universidad privada que ocupa eso, bueno, pues con aulas, seminarios, en fin, bibliotecas y todo esto. Yo me he quedado con esta imagen interesante, tiene una iglesia, una capillita interesante también. Esta imagen de un patio interior, observen la utilización de esas columnas de hierro y una configuración que, salvando las distancias, añadiría inmediatamente, nos recuerda al Instituto Luis Vives en Valencia. Es decir, un espacio interior perfectamente comprensible
en los usos asistenciales y muy adecuado a los usos académicos, en definitiva, y docentes que tiene hoy esta edificación. Salimos de ahí, andamos unos pocos metros, un convento a nuestra derecha y unos metros más para allá, pues esto. Esto que es una vista subiendo a lo que todos ustedes habrán adivinado sin duda alguna, que es las Torres del Cuarte. ¿Qué es esto? Realmente es un resto importante, rotundo diría yo, de lo que fueron las murallas cristianas, construidas en el siglo XIV, que fueron derribadas a mediados del XIX por razones de expansión urbanística de la ciudad. Eso podría discutirse, pero que realmente fue un hecho contundente para la vida ciudadana y muy aplaudido en la época, muy aplaudido por los valencianos, porque suponía, sin duda alguna, el abrir unas posibilidades de expansión urbanística de una ciudad tal vez excesivamente constreñida por esas murallas. Muy afortunadamente se salvan del derribo prácticamente generalizado las Torres de Serranos y Torres de Cuarte, yo diría porque era difícil de derribarlas, y diría otra cosa, que muchos de ustedes seguro que saben, porque ambas eran cárceles. Por lo tanto, tenían un uso que duró unas cuantas décadas más y que salvó para la posteridad, muy felizmente para todos nosotros, dos espacios emblemáticos en la historia, en el recuerdo, en definitiva, y en la evidencia de la ciudad de Valencia. Bueno, pues lo que vemos aquí, efectivamente, es lo que define muy bien el contenido de la intervención de hoy. Barrios del Oeste, oiga, ¿eso qué es? Me preguntaba alguno de los presentes y decía, súbase usted a las Torres de Cuarte, mire hacia Castilla y todo eso son barrios del Oeste. En cualquier caso, una calle, la calle de Cuarte empieza bastante antes, empieza en la Plaza del Tosal. Al final de la calle de Caballeros, ahí empieza la calle de Cuarte, número 1, número 2, número 3, va subiendo y en el curso de unos pocos metros llegamos a las torres, etc. Bueno, ese espacio ha cambiado mucho, claro. Todos nos acordamos, y nos acordamos por experiencia personal, que por la puerta de las Torres de Cuarte pasaban tranvías, el 7 en particular, que iba a Mislata. Y en consecuencia es una imagen, yo al menos la conservo, porque durante muchos años utilicé ese tranvía y pasé por ese lugar, es una imagen que, repito, las personas mayores tenemos y un poco sorprendente para los valencianos actuales. Es un trazado medieval, no por el hecho de que sea sinuosa, es recta, lo vemos ahí muy bien, pero simplemente es un acceso, como lo es, en su caso, la calle de Sagunto, respecto a las Torres de Serranos, un acceso hacia todo lo que queda fuera de la ciudad. Mislata en primer lugar, y si quieren ustedes, dejando volar la imaginación, que es mucho volar, pues Castilla y el centro de España. Ese es el acceso a Valencia, acceso que se ocupa o se ocupaba de guardar y hacerlo muy bien las Torres de Cuarte a las que me he referido. Ahí tenemos una serie de cosas interesantes. Tenemos, por ejemplo, esto, una portada. Oiga, ¿eso qué es? Bueno, es la portada, les he dado esta imagen simplemente para que veamos un poco de todo. Una portada interesante, en cualquier caso, que corresponde a la iglesia de San Miguel y San Sebastián. Una iglesia de construcción un tanto tardía. Después fue, en parte, pues, bastante castigada por una serie de sucesos, entre ellos la propia Guerra de la Independencia y sucesos posteriores, pero que tal como la vemos en su fachada y en gran parte en el interior, es una realización de mediados del siglo XVIII. De modo que, obviamente, hay que ver lo que hay. Por lo tanto, estamos hablando del barroco y los inicios del neoclasicismo
no busquemos gótico ni busquemos tiempos pasados, y el interior exactamente igual, con una configuración barroca. Bueno, pues a muy escasos metros de este lugar, una pequeña plazuela, etcétera, interesante, nos encontramos con una de las joyas de este barrio, como es el Jardín Botánico de Valencia. Se trata de un espacio realmente extraordinario. Yo creo que todos habremos estado allí en más de una ocasión, y si no, por favor, y aunque hayan estado, vuelvan una y otra vez. Está muy cuidado ahora. Hace unos años estaba un tanto descuidado, hoy en día está muy cuidado. Se trata de un espacio propiedad de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia tenía diferentes estudios, bueno, pues filosofía y medicina y derecho y tal, y tenía una muy modesta facultad de ciencias y dentro de ella pues una cátedra de botánica, etcétera, interesante. En ese aspecto concreto es importante que yo recuerde aquí que la creación del jardín botánico es relativamente reciente en el tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. El proceso fue muy largo y se debió a una iniciativa, perdón por el inciso como universitario, una iniciativa del rector Vicente Blasco, que era un religioso, un sacerdote, miembro de la Academia de Bellas Artes, en definitiva, amigo de los intelectuales e ilustrados de la época, que tuvo dos realizaciones importantes en la universidad. Una fue la ubicación del jardín botánico. Se habían intentado distintos alojamientos, pero bueno, habían fracasado. Y el otro, que me toca más de cerca, en mi aspecto de profesor universitario, que es el Observatorio Astronómico, del que tenemos un residuo visual, si quieren ustedes, en la parte más alta, la cúpula, de lo que es la Facultad de Ciencias, o ha sido durante muchos años la Facultad de Ciencias, y hoy en día del rectorado de la universidad en la avenida de Blasco Ibáñez. Bueno, pues se debe a este rector Vicente Blasco esas dos realizaciones de un carácter puramente científico. Hay que decir, claro, y saludar con alegría, que dentro de la Ilustración no todo fueron aportaciones de letras, sino que también había un gran interés por la ciencia que condujo a avances considerables en muchos sentidos. Otra vista preciosa del jardín botánico. La variedad nos llevaría probablemente toda la tarde, no voy a pecar de eso, pero en todo caso hay una gran cantidad de espacios y desde el punto de vista, evidentemente, bueno, pues de conservación de semillas, en fin, plantas exóticas, etcétera, tal, cumple perfectamente lo que son las tareas propias de los grandes jardines botánicos europeos, y este es uno de ellos, cosa que muchos valencianos tal vez no sean conscientes de ello. Estamos hablando año 1802, año de la inauguración, 1802. Si sigo adelante, por la calle Cuarte, evidentemente, seguimos caminando, alejándonos del centro, llegamos a lo que es la avenida de Fernando el Católico y giramos a la derecha. ¿Y qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos esto: el Colegio de San José, Orden de los Jesuitas, que ha estado durante mucho tiempo funcionando, generaciones y generaciones de niños hoy en día muy mayores o fallecidos ya han estudiado ahí. Se trata de lo que estamos viendo de instalaciones antiguas de este colegio, hoy en día ya en desuso, porque el colegio se trasladó, como saben ustedes, a la avenida de las Cortes Valencianas, desde un punto de vista simplemente práctico, evidentemente, y con una serie de características en las que no voy a entrar. Este espacio es interesante porque lo que estamos viendo, aparte de un recuerdo, yo creo que muy importante de la Valencia de otros tiempos,
es importante porque justo detrás de lo que estamos viendo aquí tenemos el jardín botánico y justo a nuestra izquierda tenemos un vasto espacio anteriormente ocupado por unos edificios que fueron derribados, etcétera, y que durante mucho tiempo pues, fue un espacio de polémica, que muchos de los presentes recordarán, de si construimos o no un hotel de 20 plantas, voy a decir, pero en fin, las que sean, y en todo caso, pues un espacio muy conflictivo desde el punto de vista urbanístico. Bueno, nada de eso culminó y en este caso, pues bueno, pues nos ha quedado ahí un futuro espacio para la ampliación del jardín botánico o algún otro uso ciudadano que, bueno, los responsables decidirán, espero que con buen sentido, cuando llegue el momento. Oiga, y seguimos andando, quiere decir, crucemos la avenida de Fernando el Católico y sigamos en dirección a Mislata. Y ahí nos encontramos con unos espacios realmente interesantes y probablemente poco conocidos por muchos valencianos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es el antiguo matadero municipal. Al decir antiguo, hablo con propiedad, estamos hablando de una construcción a caballo entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una realización desde el punto de vista arquitectónico importante, sencilla, modesta, como corresponde, claro, a un edificio con esos usos y esas características de un arquitecto conocido de la época y valorado, que es Luis Ferreres, y que ha sido rehabilitado en fechas relativamente recientes. De modo que todo lo que estamos viendo, claro, para un matadero, oiga, necesito una puerta, 4 ventanas y unas paredes, y pare usted de contar. No, un momento, hay un cierto gusto. Esas ventanas no son unas ventanas tal cual, son unas ventanas con unas ciertas molduras, la puerta con ese arco, esas pequeñas ménsulas, ese óculo en la parte superior, todas las techumbres obviamente son de teja vista, etcétera, de modo que aparecen unos ciertos elementos que dignifican la construcción interesantemente y que la convierten en un residuo importante, vigente, de los no muchos que nos quedan hoy en día en Valencia para saber cómo era la llamada arquitectura utilitaria o industrial, que en gran parte ha desaparecido y que en este caso, felizmente, se ha conservado, transformando, eso sí, claro, cómo no, transformando su uso durante mucho tiempo en algo que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos, por ejemplo, esto, una biblioteca formidable, espléndidamente dotada, muy utilizada por los vecinos de toda la ciudad, no solo del barrio, de toda la ciudad acuden allí, y sobre todo tenemos unas instalaciones deportivas absolutamente modélicas. Una piscina formidable, fisioterapeutas, los que queramos, medicina deportiva. Es decir, hay de todo, para deporte, no solo el deporte del mero y puro aficionado, de alguien que va ahí pues, a hacer un poquito de gimnasia todos los días, sino simplemente de gente que se prepara en alguna disciplina deportiva y que tiene ahí un espacio muy importante, porque otros que existían en la ciudad tristemente han desaparecido ya. En todo caso, un sitio muy, muy importante en lo que es la socioeconomía actual de la ciudad, que se conoce generalmente como Centro Cultural La Pechina, por el Paseo de la Pechina, bordeando el río, etcétera, etcétera, que tenemos en ese lugar. Y sigamos más hacia el oeste. Y un poco hacia el interior, en la calle Castanto-Beñas, para los que conozcan algo de la zona, nos encontramos con este pequeño hallazgo, una antigua alquería. Cerremos los ojos e imaginemos todos los alrededores, 3 kilómetros a la redonda, podría decirles, era huerta. A principios, mediados del 19, era huerta. Claro, eso se ha ido llenando pues, con algunas instalaciones, el metadero, alguna otra que mencionaré, y posteriormente, claro, ya
durante mediados y la segunda mitad de este siglo, edificaciones modestas, urbanas y no demasiado interesantes, en mi opinión, pero bueno, ahí están. La Alquería de Juliá. La Alquería de Juliá, con su espacio de huerta correspondiente y en este caso concreto bien conservada, con un uso escolar. En este caso hay una escuela ahí como tal, el edificio se ha condicionado a esa utilización y sobre todo, bueno, pues efectivamente, pues gratifica bastante el recordar que el edificio original fue construido en el siglo XVII y por lo tanto una restauración, edificio es modesto como es natural, pero vean ustedes de nuevo esa puerta. Oiga, esa puerta en una alquería es un lujo absolutamente increíble. Bueno, pues así vivían algunos de nuestros antepasados. Un poco más allá, pues un poco más allá, otro espacio muy singular, que es la cárcel modelo, aparte de su uso, en el cual no voy a entrar, pero evidentemente un espacio interesante. Improviso ahora, tal vez algunos de los presentes recordarán con una cierta hilaridad la película de García Berlanga, Todos a la cárcel, que fue rodada allí. Y bueno, un espacio, evidentemente, con un uso triste siempre, una conservación más o menos deplorable durante muchos años, su cierre definitivo algo más tarde, y en todo caso una edificación del siglo XIX, bueno, pues con las características, pero interesantes en todo caso para un edificio de esas cualidades. El arquitecto es, una vez más, y no hay que sorprenderse demasiado de ello, uno de los grandes constructores valencianos, José María Belda, del que hemos hablado en alguna ocasión, y el espacio, como todos ustedes saben, ha sido rehabilitado en fecha relativamente reciente. Salvando no solo los edificios más emblemáticos de la antigua cárcel, tal como lo estamos viendo aquí, la fotografía reciente, sino construyendo edificaciones ad hoc en esos patios inmensos que ocupaban el centro de esas edificaciones y que hoy en día parece que se destinan a usos administrativos de lo que es la Generalitat Valenciana. Y seguimos más hacia el oeste. Y seguimos más hacia el oeste y encontramos otra joya inesperada en este espacio, como es el Museo de Historia de Valencia. No lo confundamos con el Museo de Valencia o Museo de la Ciudad, que está ahí junto al Arzobispado. Esto es otra cosa, Museo de Historia de Valencia. ¿Qué es esto? Bueno, yo he optado, en lugar de mostrarles pues, otras vistas, que tengo muchas, he optado por esta, porque es sin duda una configuración muy singular. ¿Cómo explicamos eso? Pues una vez más, eso no ha sido museo hasta fecha relativamente reciente. Eso ha sido durante años y años y años el depósito de aguas que surtía a la ciudad de Valencia, tomando agua ¿de dónde? Oiga, pues del río que estaba al lado, claro. Y entonces, a partir de ahí, los procesos de tratamiento, en fin, de salubridad, etcétera, y a partir de ahí, pues la conducción de aguas correspondientes a todo el resto de la ciudad. Estamos hablando de 1850, que es una época de gran desarrollo urbanístico, urbano, en definitiva, de muchas instalaciones de la ciudad de Valencia. ¿Y hoy en día qué es eso? Bueno, pues con buen criterio, en mi modestísima opinión, eso se convirtió, bueno, podía haberse dejado así, restaurado, pero las cosas se degradan, hay que darle un uso. Y el uso que se le dio es el Museo de Historia de la Ciudad, en el que hay una gran cantidad de elementos muy variopintos, de interés muy diverso. Hay algunas cosas muy, muy interesantes y otras, la verdad es que no tanto, pero que en sí mismo sí que vale la pena ir un día. Cojan ustedes alguna de las líneas de autobús, el metro no pasa lejos tampoco, y acérquense allí
y dense un paseo que seguro será una gozada. Entre las muchas obras que hay interesantes, yo les voy a seleccionar una para unir el pasado no tan remoto con un pasado muy remoto, en este caso, que es un mosaico romano, siglo I a.C., si no me falla la memoria, que representa a la gorgona Medusa y que es una de las realizaciones de arte valenciano antiguo, muy antiguo en este caso, más espectaculares, creo yo, y atractivas que tenemos en este museo, junto con otra cantidad de objetos en los cuales no entro. Y seguimos un poco más hacia el oeste. Claro, Valencia se acaba ahí. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando Valencia se acaba ahí? Antes, entre paréntesis, oiga, ¿y después qué hay? Oiga, pues Mislata. Pero simplemente estamos en una calle, cruzamos por un paso de peatones y hemos pasado de Valencia a Mislata. El lado impar es Valencia y el lado par es Mislata. Bueno, eso es así, y como corresponde a esa situación, que no es de hoy ni de ayer, sino que tiene siglos, nada mejor que echar una ojeada a una de las cruces de término que señalan los límites históricos, no sociológicos, obviamente, de la ciudad de Valencia. Bueno, ahí tienen ustedes, evidentemente, una cruz de término claramente medieval, estamos hablando del siglo XV, en el centro, tamaño muy pequeñito, una imagen de la Virgen con el Niño, unas arcadas con contrafuertes, un tejadillo con cerámica, es decir, tiene un cierto atractivo. A mí me deprimió un poco el lugar en el que está, porque claro, oiga, ¿de dónde saco yo esta fotografía para que no se vea esto? No, imposible, ¿no? Y entonces, bueno, está en un lugar rodeado por edificios, hay que buscarlo un poco, evidentemente, no hablemos ya de vehículos aparcados, grafitis y todo lo que queramos imaginar, pero realmente las cruces de término, en mi modestísima opinión otra vez, son un elemento realmente muy importante en la historia de nuestra ciudad y siguen existiendo y gozan de buena salud. Sigamos adelante, pero sigamos adelante retrocediendo, lógicamente, a la ciudad de Valencia y nos encontramos entrando en ella el puente 9 de octubre. Bueno, con esa configuración, vean ustedes la zona jardinada que aparece a los pies, etc. Ese puente no ha estado ahí siempre. Primero porque no hacía falta, porque realmente pues, el tráfico y las exigencias del tráfico pues, no son algo que haya durado muchos años, sino que se ha agudizado en las últimas décadas. En este caso estamos hablando de una realización de ingeniería, concretamente año 1980, o sea, muchos recordaremos las fases de construcción de ese puente y, por supuesto, muchos recordaremos a su realizador, su autor, Santiago Calatrava, junto con otros puentes conocidos, céntricos de Valencia y esa aportación de lo que es la ciudad de las artes y las ciencias. Puente 9 de octubre. Oiga, y bajo tenemos el antiguo cauce del río, que más o menos empieza en esta zona en la que estamos y acaba, pues como saben ustedes, prácticamente en el mar. Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, espacios como esto que vemos aquí. Saben ustedes, seguro, que toda la realización de lo que es el jardín del antiguo cauce del río Turia es, yo creo que lo he dicho aquí incluso, tal vez la realización más trascendental desde el punto de vista urbanístico de todo el siglo XX y tal vez de algo más en la ciudad de Valencia. Es algo que ha cambiado radicalmente y para bien la ciudad de Valencia y ha suplido una de las carencias más importantes de esa ciudad,
que era la ausencia de espacios verdes. Claro, eso no es un regalo de nadie. Hubo que pelear mucho en cierta época, evidentemente, para conseguir que eso fuera una zona verde y ajardinada. Todos ustedes conocen los eslóganes y seguro algunos de los presentes recordarán todavía, tal vez con una cierta nostalgia, alguna que otra manifestación al respecto en la que pudimos participar. Bueno, en este caso estamos hablando de los años 70, del primer tramo del antiguo cauce del río, y la realización práctica, la configuración de los tramos obedece pues, a concepciones distintas y a talleres de arquitectura distintos, céntrico, por ejemplo, a Ricardo Bofill, en la zona emblemática de la ciudad, en este caso por un taller de arquitectura que responde al título de Bellestú y que realmente, bueno, pues tiene ciertas deficiencias y carencias, en mi opinión, por supuesto, mucho menos atractiva que la zona que está en el entorno de viveros, Museo de Bellas Artes, etcétera, que sería una zona especialmente privilegiada, la zona del Palau de la Música y alguna otra. Si seguimos adelante, nos encontramos con, oiga, ¿y qué ha pasado con el río? Bueno, pues con el río ha pasado esto. Es decir, lo que llamamos parque de cabecera. Es decir, ahí se inicia la urbanización, si lo puedo llamar así, del antiguo cauce del río. En su tiempo, bueno, pues por ahí discurría una corriente de agua más o menos abundante o tempestuosamente abundante, en el caso de alguna riada, y que hoy en día, bueno, muy sabiamente y de una forma yo creo que muy positiva, hay que saludar eso, pues se ha convertido en el espacio donde el antiguo río se desvía hacia el cauce nuevo, abierto después de pelear todo lo que queramos recordar después de la riada del 57, y confiere un recuerdo, nunca mejor dicho así, gráfico, visual, de lo que era el cauce como tal, original, en esa zona primigenia del antiguo cauce. El desvío del Turia y parque de cabecera. Justo al lado, aunque no tiene nada que ver con lo que acabo de indicar, otro espacio muy emblemático, saludado por muchos valencianos, utilizado sobre todo por niños, cientos y miles de visitantes, que es el Parque Zoológico Moderno, que conocemos como Bioparc, que es un parque importante, muy importante, para entender lo que ha cambiado nuestra visualización de esos espacios, por los que yo personalmente no he tenido demasiada simpatía nunca. Tendría que recordar nuestras visitas de muchos de los que estamos aquí del antiguo Parque Zoológico en los viveros de Valencia, que bueno, hombre, se hizo lo que se pudo, pero realmente era un espacio bastante impresentable desde muchos puntos de vista. Nada que ver con lo que estamos aquí, un espacio seminatural, evidentemente, ficticio, como es natural, pero realmente muy bien diseñado y con una cantidad de visitantes y adeptos realmente muy importante. Inaugurado en el año 2008, es decir, no hace tanto tiempo, y que bien merece una visita. ¿Y qué más encontramos en la zona? Otras muchas cosas. Yo creo que es de obligada cita esta imagen que todos ustedes reconocerán sin duda, Hospital General Universitario, o antiguamente denominación Hospital Provincial. Realmente es una realización arquitectónica importante de otro arquitecto de la época, estamos hablando de la posguerra ya, Luis Albert. Fue de construcción muy lenta. Yo tengo aquí una nota que parece que empezó a construirse en el 45 y acabó en el 62. Son 17 años. Pero bueno, realmente era un espacio, hoy en día ha quedado superado, claro, por muchos motivos,
pero era un espacio realmente importante que cumplió con una tarea asistencial que obviamente era una necesidad imperiosa en una Valencia en pleno desarrollo. ¿Y luego qué tenemos? Bueno, pues vamos a ir regresando hacia el centro, una vez más, y tenemos esto, que hay que mencionarlo aquí de una forma explícita. Se trata de, como todos ustedes saben muy bien, la Avenida del Cid. La Avenida del Cid es un eje viario muy importante, un eje viario que ayer por la tarde, por ejemplo, estaba absolutamente colapsado de tráfico, de gente que regresaba a Valencia. Y bueno, simplemente nuestra salida natural hacia el centro de España, Madrid y compañía, que evidentemente pues tiene un uso y una utilización viaria excepcional. Habría que indicar que también de ahí se comunican una cantidad de poblaciones próximas a Valencia, o no tan próximas, caso de Buñol, en fin, Contreras y alguna otra, y que en cualquier caso es la autovía de Levante, en definitiva, funcionando con régimen autovía, pues que permite una expansión a todo lo que es la orilla más hacia allá del nuevo cauce del río, Chirivella, Quart de Poblet, etcétera, todas estas poblaciones cercanas u otras no tan cercanas, más o menos importantes, Requena, Utiel y compañía, algo más allá. En esa avenida del Cid, con un urbanismo que salta a la vista en esta fotografía, pero evidentemente, bueno, con una concepción que hoy en día a mí me sigue sorprendiendo. Claro, esto fue diseñado, oiga, en los años 20, 30, se empezó un poco a trabajar en esto, ¿no? Y claro, alguien tuvo la sabia concepción de ese diseño, que entonces pareció desproporcionado e inútil y que hoy se ha quedado pequeño, pero realmente así son las cosas. En cualquier caso, aparte de alguna que otra aportación puntual, pues tal vez un espacio de cita interesante sería una mención, entre otros, a esta Parque del Oeste. Parque del Oeste está a mitad de camino de esa avenida del Cid, en la zona urbana me refiero, y que en cualquier caso es una realización de reciente, 1995, y bueno, pues una pequeña isla de verdor y de relax en una zona un poco sobresaturada por tráfico y ruido. Seguimos bajando hacia Valencia y cuando ya llegamos a la zona urbana, pues una vista para que no se nos olvide dónde estamos. Esto es, claro, como todos ustedes saben muy bien, la calle de Guillem de Castro, las torres quedan al fondo y a la derecha, calle de Guillem de Castro, o primer cinturón de Ronda, y en la parte de la derecha de esta fotografía, pues el espacio que en su tiempo estuvo ocupada por las murallas cristianas y algún que otro torreón aquí o allá. De eso no queda nada, queda en definitiva, bueno, pues con características muy desiguales, todo lo que es ya una zona de expansión, una zona de ensanche. Una zona de ensanche mucho menos interesada de la que hablaremos en algún día próximo, pero en todo caso digna también de un cierto conocimiento. Claro, es una zona, desde el punto de vista urbanístico, bastante complicada. Vean, si no, esta vista aérea, verdaderamente abrumadora. Estamos en lo que llamamos distrito de extramuros. Bueno, ahí podríamos entretenernos un rato, no lo haré. Oiga, esta calle, la otra calle, bueno, pues aparece un poco las grandes arterias de lo que es, evidentemente, pues junto con la calle Guillem de Castro, pues bueno, la calle de Jesús y algunas otras que van formando en una configuración no rigurosa, pero básicamente lineal, abierta en abanico, evidentemente para facilitar los desplazamientos, pero en los que sigue llamando la atención mucho
la práctica total ausencia de espacios verdes. En ese sentido, tal vez hablemos de esto más adelante, pues la realización del Parque Central en la zona ocupada actualmente por la actual Estación del Norte sería un aspecto interesante a considerar. Ahí hay muchas cosas también ahí. Entre ellas yo me quedo, por razones obvias, con esta, el mercado de abastos. Y me quedo con ella, eso ya no funciona, claro, pero lo hemos conocido en funcionamiento, los años 40, 50, 60, etcétera, durante mucho tiempo, con una actividad verdaderamente frenética, es decir, un mercado de mayoristas, en el que los muchísimos comercios, que por cierto han desaparecido en su mayoría, que existían en Valencia, las pequeñas tiendas de frutas y verduras, pues acudían aquí a primera hora de la mañana, cargaban estas manzanas por aquí, aquellas patatas por allá, y las ponían en la puerta de sus comercios, donde estuvieran ellos. En cualquier caso, el mercado de abastos es importante como realización arquitectónica, porque es obra de otro de los grandes nombres de arquitectos valencianos, como es Javier Gerlich, que es el realizador de la reforma, de una de las reformas, pero yo creo una reforma muy interesante, para mí la mejor y tristemente desaparecida, es una opinión personal, en la plaza actual del Ayuntamiento. El mercado de abastos fue construido entre los años 45 y 50, o sea, por lo tanto, anteayer. Hoy en día ha sido rehabilitado, ya nada existe ahí de lo que en su día fue, y en el interior encontramos espacios como estos, es decir, usos docentes y culturales. Ahí encontramos un instituto de segunda enseñanza, algunos parvularios, una biblioteca, la asociación de vecinos, espacios para ensayos musicales, etc. Y bueno, es una utilización que sin duda alguna el barrio agradece muchísimo, muchísimo. Seguimos andando otros metros más y nos situamos en otro entorno que todos ustedes reconocerán seguro con mucha facilidad, la Plaza de España. La Plaza de España. El cruce de la avenida Ramón y Cajal con la calle de San Vicente. Con la calle de San Vicente. Bueno, es una urbanización importante para el despegue de la ciudad hacia el oeste y hacia el sur, una realización importante, y a pocos metros, ahí se distingue en la parte justo central de la fotografía, a la derecha, se distingue el siguiente elemento del que quiero hablar, que es esto que aparece aquí, que es la iglesia de San Vicente de la Roqueta. La iglesia de San Vicente de la Roqueta. Es un espacio, bueno, arquitectónicamente yo diría no demasiado relevante, pero históricamente mucho. Es el espacio donde, al parecer, fue depositado el cuerpo de San Vicente mártir. Estamos hablando del siglo IV después de Jesucristo, después de su muerte, martirio, etcétera, etcétera, y una serie de sucesos en los que no entro, fue finalmente depositado aquí. Y se convirtió este espacio, una pequeña iglesia, un oratorio y poco más, se convirtió en un espacio de peregrinación para los creyentes de media Europa, que venían hasta Valencia para visitar la tumba del santo valenciano. Estamos hablando del siglo IV, luego un largo paréntesis de abandono, de increíble abandono, hasta casi la ruina total, y hoy en día una tímida, yo creo que no se puede utilizar otra palabra, una tímida rehabilitación lenta, espaciosa, con pocos medios, discutible en sus objetivos, que todavía se están discutiendo, evidentemente, y un interior, bueno, pues con algún elemento ya, en este caso, de alguna cúpula interior barroca. En todo caso, bueno, pues sería una recuperación
que, repito, sobre todo desde el punto de vista histórico, no arquitectónico, en mi opinión, podría ser un elemento muy importante en la memoria de todos los valencianos. Seguimos andando y nos vamos alejando del centro un poco más y, bueno, ahí nos aparece una referencia emblemática, muy singular, de lo que es una arquitectura reciente en la ciudad de Valencia, y ahí la tienen. No podíamos dejar de hablar de ello. Aquí tenemos la Finca Roja. Oiga, ¿y qué es esto? Bueno, pues toda una manzana, en una zona que todos conocen muy bien y habrán visitado cientos de veces, 500 viviendas, por lo tanto, atención, muy modestas, un ensayo de vivienda social importante, con diferentes accesos, con un gran patio central que pretendía fomentar y auspiciar el intercambio social entre los vecinos. Eso funcionó a medias, todo hay que decirlo, pero bueno, la intención era esa, buena. Y desde el punto de vista estricta y puramente arquitectónico, para los que guarden alguna memoria de alguna intervención mía anterior, pues una expresión, yo creo que la más espectacular, sin duda alguna en Valencia, de un movimiento arquitectónico muy interesante, en mi opinión, como es el llamado expresionismo holandés. De modo, edificaciones sencillas, bellas, funcionales, de ladrillo rojo, huyendo de la aparatosidad, pero vean realmente que hay un gusto estético realmente muy importante. Oiga, ¿y qué falta hacen esas torres de remate con esos vidriados de colores? Ninguna. Las viviendas están bajo y por lo tanto eso no hace ninguna falta ni tienen ningún uso, pero evidentemente lo mismo que la tendencia a utilizar no muros planos en las cuatro fachadas, sino, como ven ustedes, pues zonas de miradores, entrantes y salientes, etcétera, esas persianas, esos cubrimientos siempre multicolores de cerámica valenciana vidriada. Bueno, todo esto le concede un atractivo sin duda muy especial. Recordarán que yo hablé, creo que algo aquí, de ese expresionismo holandés, y si la memoria no me falla, ya me lo dirán, pues cité un edificio emblemático en la misma línea, salvando las distancias que son muchas, el Cine Capitol en la calle de Rivera. Entonces, dentro de esa misma corriente arquitectónica se sitúa la Finca Roja. Vean, por ejemplo, esto. Realmente hay un gusto por la estética, en definitiva, y por la calidad constructiva, una originalidad realmente muy, muy, muy interesante. Y sigamos alejándonos. Y entonces, en una callejuela, estamos cerca del Distrito Jesús, en la parte todavía más cercana al centro, encontramos este grupo de viviendas de la Previsora. Esto no es una rareza. Hay muchos ejemplos de ciudad jardín en Valencia, muchos. El más conocido y emblemático, y obviamente el de mayor entidad, lo tienen ustedes al principio de la avenida de Blasco Ibáñez, los chalés de los periodistas. Pero en la zona de Orriols tienen alguna otra. Aquí tienen alguna otra. En la zona incluso urbana interior tienen algún edificio que quiere llegar a eso con algún cierto esfuerzo. Es decir, estamos hablando de viviendas unidas, semiunidas dirían los británicos, con un pequeñísimo, minúsculo jardín, evidentemente, pero independiente, planta baja y un piso, unifamiliar, por supuesto, y bueno, una verdadera gozada en ese entorno, en ese mare magnum de edificios de 10, 15 alturas, pues encontrar todavía estas viviendas unifamiliares que apuntaban hacia otro tipo de urbanismo
pero que urbanismo evidentemente tenía sus días contados, porque si no Valencia empezaría pues aquí donde estamos y acabaría pues en Buñol o más allá. De modo que no, hay una cierta concentración urbana por razones obvias, pero realmente reconforta bastante el encontrar estos ejemplos de otras formas de vida urbana que, en definitiva, tratan de paliar sus inconvenientes. Y seguimos un poco más allá y llegamos al centro del barrio de Jesús, ya saben, la Plaza de Jesús, ya saben, un mercado, ya saben, la iglesia que hay en esa Plaza de Jesús, ya saben, el antiguo manicomio que existía ahí, y hoy en día, bueno, pues toda esa zona, felizmente, diría yo, se beneficia de la existencia de una línea del metro, la 1, si no me falla la memoria en este caso, pues realmente espléndida, que permite en muy pocos minutos y de una forma realmente muy cómoda trasladarnos al centro o a cualquier otro lugar de la ciudad situado más o menos lejos. Estación del metro, en definitiva, como una de las grandes aportaciones, yo es la única referencia que les muestro, pero para recordarles que el transporte urbano es siempre un elemento clave en el desarrollo de las ciudades y que el papel del metro, denostado, vilipendiado en sus primeras épocas, yo diría por muchos valencianos, oiga, cuánto ruido, cuánto polvo, cuánta molestia, pero hoy en día, sin duda alguna, una forma de transporte realmente modélica. Sigamos adelante y poco más ya, porque estamos ya acercándonos al final, una vista aérea, para que no nos cansemos demasiado, del barrio de San Marcelino. Ahí lo tienen ustedes claramente en la parte inferior izquierda. Bueno, pues esta serie de edificios modernos, etcétera, tal, con un cierto intento de que no sean demasiado agresivos, es decir, espacios verdes, no demasiados los que se puede. Al norte también una referencia, cómo no, de algo que mencioné aquí esta misma tarde, el nuevo cauce del río Turia, con sus vías de transporte que lo cruzan por aquí por allá, las marginales que van al puerto o Quart de Poblet, etcétera, etcétera, y en definitiva un espacio de desarrollo urbanístico. Bueno, ahí se acaba Valencia. Oiga, ¿y luego qué? Bueno, pues luego vendrán pues poblaciones que hay más allá, evidentemente, y que responden pues a sus propias demandas, son ciudades dormitorio, más o menos afortunadas o con sus deficiencias, pero es lo que hay. Estamos hablando de finales del siglo XX, y finales también de esta intervención de esta tarde, y bueno, vamos a acabar en un espacio, evidentemente, que no podía faltar aquí, el cementerio general, construido, como muchos o todos ustedes saben, a principios del siglo XIX, en el espacio donde hoy en día podemos visitarlo. Oiga, ¿y antes qué se hacía? ¿Qué se hacía con los enterramientos? Pues eso le diré. Cada iglesia, cada parroquia tenía el suyo en el solar de al lado, donde podía o quería, en unas condiciones, pues ya se las pueden imaginar. Claro, eso era insostenible y finalmente, por motivos urbanísticos, de hecho a nivel de todo el país, se construye el Cementerio General de Valencia. Ahí tienen el espacio más antiguo de ese cementerio, con esas columnas toscanas, interesantes, canaladas, con los nichos correspondientes, nichos vulgares y corrientes de ladrillo, distintos escalones, al fondo zona urbana. Un gran problema, la fotografía fue tomada en un día de Todos los Santos, por lo tanto muchas flores por aquí y por allá, el espacio tiene un cierto atractivo, pero en cualquier caso un problema, y yo lo dejo caer, lo cito y no me pronuncio al respecto. Se está acabando el cementerio, no hay espacio ya para el cementerio. Y en consecuencia, claro, bueno, pues distintas opciones para el futuro más o menos remoto.
Vale la pena, como en otros cementerios, una visita no morbosa a lo que son las aportaciones escultóricas, con obras importantes. El propio Benlliure tiene ahí algunas realizaciones, de modo que no está de más el encontrar alguna de esas aportaciones. Familias importantes, de interés histórico, etcétera, están ahí. Y ahora sí, ya finalmente, pues acabemos donde había que acabar, es decir, una nueva cruz de término, cruz cubierta, que se encuentra en el centro, una rotonda rodeada por el tráfico, etcétera, más desahogada que la que hemos visto anteriormente, y que corresponde al llamado, atención con el nombre, Camino Real de Játiva, porque de ahí se iba, estamos hablando, ojo, de la Vía Augusta y sus prolongaciones, y eso acababa en Játiva. Allí se daba un pequeño giro hacia la derecha, Montesa, Vallada, etcétera, etcétera, y se accedía a lo que es Castilla en Almansa, donde se libró la batalla de principios del 18. En este caso estamos hablando de una cruz de término medieval de finales del siglo XIV, restaurada y bien conservada, como es natural, y, repito, otro testimonio vivo de los confines de la ciudad de Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. La verdad es que a tu lado se aprende mucho y aprendemos, pues lo que siempre digo, a querer, a conocer y, por lo tanto, a amar a nuestra querida ciudad de Valencia. Bueno, y ahora, como ya he comentado al principio, pues aquellas personas que tengan alguna duda y quieran hacer alguna aportación, pues ahora es el momento de preguntarlo. Yo, si no hay ninguna pregunta, pues comentaré que la verdad es que he aprendido, he conocido, he visto cosas que no las había visto, y mira que llevamos ya 6 años aquí en el Ateneo yendo todas las semanas a hacer una visita cultural, y la verdad es que cuanto más vemos, pues eso es igual como cuanto más estudiamos, que más nos damos cuenta de lo ignorantes que somos. Hablo de por mí, porque nos damos cuenta de cuántas cosas nos quedan por saber. Y en cuanto a la ciudad, pues nos pasa exactamente lo mismo. Nos damos cuenta de cuántas cosas tenemos en Valencia para seguir visitando. Por lo tanto, aquí siempre comentamos que después de 6 años que llevamos haciendo visitas todas las semanas sin haber repetido aún, pues la verdad es que aún tenemos para unos cuantos años más sin tener que empezar a repetir. Pero, en fin, eso es buena señal. Hemos visto muchas cosas y la verdad es que había cosas que no quedaban en el centro de la ciudad y, por lo tanto, pues el pelódromo, por ejemplo, yo no he estado nunca. En la feria muestrario nueva, la verdad es que me ha parecido una cosa estupenda y muy moderna y que tampoco he estado nunca. Y así pues muchas más cosas. Y después, por ejemplo, en la Finca Roja, la famosa en la Finca Rocha, pues me ha llamado la atención que arriba del todo pues hay unos balcones, por lo tanto debe de haber en las buhardillas habitaciones, pero sin embargo no tienen ventanas, solamente tienen un mirador. Eso me ha llamado la atención, me ha picado la curiosidad, tendré que buscar alguna influencia para que me lo explique. Y muchas cosas. Después comentar que, por ejemplo, en el famoso Salvem el Botànic, ya tenemos el terreno, ya es de propiedad del ayuntamiento. Ahora lo que falta es que haya presupuesto pues, para poder hacer la ampliación del jardín o lo que se considere. Porque sabéis que se hizo una permuta con los solares de la Avenida Aragón del nuevo ayuntamiento, que se derribó. Por lo tanto, por lo menos el terreno está. Ahora falta la segunda parte, que haya presupuesto para sí, ese para es un ocuparlo. tema, en todo caso, bastante delicado, porque no habría que olvidar, junto a la demanda generalizada y yo creo casi unánime de queremos más espacios verdes y tal, no habría que olvidar que el Jardín Botánico es un espacio verde, pero es otras muchas cosas más. Por lo tanto, el Jardín Botánico, como he dicho, pues muchos años de funcionamiento, etcétera. Oiga, ¿y por qué se monta donde se monta?
porque bueno, se prueba, por ejemplo, en un espacio que tenía el canónigo Pontons, aquello no cuaja, es decir, se busca un espacio que fuera urbano, respondiendo, pues, ¿qué les diré?, al jardín botánico que tienen en Mónaco, por ponerles un caso, y entonces hay una configuración especial. No se trata, en este caso, sigo insistiendo en eso, de dotar de espacios verdes a los ciudadanos para que disfruten de él. Oiga, no, esos son los viveros, o es la glorieta, o es lo que ustedes quieran. El jardín botánico tiene un uso fundamentalmente científico y al mismo tiempo, oiga, puede ser un espacio de expansión para la gente y me parece perfecto, ¿no? Quiero decir con eso que no veo del todo claro de si se utiliza ese solar del que estábamos hablando como expansión del jardín botánico, si sería una buena decisión o no. Me explico. Porque algunos de ustedes recordarán, si les ha interesado el tema en algún momento, que yo lo recuerdo porque lo viví muy en primera persona. Entonces, bueno, se derribó un pequeño muro que había en el jardín botánico, que daba una callejuela, en fin, perpendicular a Cuarta y tal, y aquello trajo una controversia terrible porque el muro detenía la llegada de vientos fríos procedentes de Castilla, etc. No, ponemos una verja y que se vea mejor. Oiga, cuidado, pues depende, ¿no? Entonces, mi opinión, pero insisto, es una opinión personal, yo no soy un especialista en esto, pero conozco a muchos especialistas y hay que ir con cuidado. O sea, una cuestión es una expansión del jardín botánico con un uso básicamente ciudadano, etcétera, con especies interesantes, pero otra cosa son las tareas 100% científicas que tiene atribuidas el jardín botánico actual y que evidentemente están cubiertas con lo que hay ahora. Oiga, y si fueran más que, pues no lo sé, porque depende. Hombre, conseguir unas semillas, por ejemplo, pues de las islas de Java en el siglo XIX, pues era lo que era y representaba lo que era. Y hoy en día son pues 6 horas de avión y por lo tanto la situación es muy diferente. Y todo eso hay que contemplarlo. Sí. Al ladito mismo. Está al ladito mismo. Solamente era comentar sí, es eso, lo mismo. ¿no? El Jardín de las Hesperides está al lado justo de lo que es el jardín de lo que es el terreno este que hablamos ahora. Lo conozco. Pero ya está hecho el jardín. Está incorporado, no, porque hay una calle que cruza y una valla, o sea, que está fuera del jardín. Pero vamos, está al ladito mismo. Pasa el micro ahí si no lo necesita. Pues a propósito del puente de San José, parece ser que al principio, durante muchos años, estuvo Santo Tomás de Villanueva. Exacto. Y como está con la mano dando dinero, parece ser que al principio esa mano estaba muy bajita y la gente o carros chocaban y se rompía. Y entonces había que rehacer la mano. En valenciano, refer la mano. Y ahí viene la expresión hacer la mano. Muy bien. Ese es nuevo. Eso no lo conocía. Lo he aprendido hace poco del padre Corbín. Eso no lo conocía. Le agradezco mucho la intervención. Yo sé que es un especialista en este tema, hemos hablado de él en alguna ocasión. Las dos esculturas a las que se refiere, efectivamente, yo creo que lo mencioné aquí, si no lo hago ahora con mucho gusto, fueron trasladadas al Puente de la Trinidad al principio desde el de San José, por razones, evidentemente, de mayor ornato y tal, pero la anécdota, sí, yo la había oído también y tiene mucha gracia, sí. Y ahora en el puente de San José, pues está San José. Bueno, lo que quería hacer una aportación que no lo ha dicho don Armando, aunque seguro que lo sabe, es que lo que es actualmente el mercado de abastos también es un complejo deportivo. Sí, sí. Que allí ahora hay muchísimo, sí. Iba mucha gente allí a hacer gimnasia, natación y de todo. Un gimnasio, sí. En fin, como veis, muchas opciones y muchas posibilidades, y la verdad es que tenemos mucha suerte de vivir en esta ciudad, como siempre os digo. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿tú quieres, Vicente? ¿En qué año cerró la feria postal? ¿La? Feria de Vuestras, Sí. ¿en qué año cerró? Yo creo que fue en torno a los 65 o así, más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, pues si no hay más preguntas... La razón de eso... Pasa aquí, por favor.
La razón de eso es que, bueno, era un espacio muy visitado, el vehículo pues empezaba a moverse mucho, aquel lugar pues evidentemente estaba un poco colapsado. Tenía cierta gracia. Yo recuerdo que sobre la calle General Elio había una pequeña pasarela que llevaba al pequeño... Y bueno, pues tenía cierta gracia, pero sobre todo es que no cabía. No cabía porque realmente aquello empezó con una forma local, muy pequeña. Les recuerdo, por ejemplo, que la exposición regional, la de 1909, trataba de cubrir eso, pero claro, era otra cosa, era local o poco más. Y claro, ahí empezó realmente, que es la aportación interesante, el carácter internacional, ¿no? Y entonces venían visitantes y expositores de todo el mundo y cada vez más. Y luego, cosa que no era así al principio, pues se cayó en las ferias especializadas. El juguete, el mueble, la cerámica, el textil, y entonces estaban prácticamente todo el año haciendo ferias, y ese espacio se había quedado tan céntrico ya en lo que es la ciudad de Valencia que presentaba muchos problemas. De modo que fuera, se derriba y ya está. Llegaba hasta Blas Ibáñez. Sí. Por favor. Sí, algunos aspectos que ha citado usted, profesor. Hablemos de jardinería, de jardines, de espacios verdes. Afortunadamente, y no nos costó poco, sino muchos esfuerzos, conseguimos que el cauce del río fuera zona verde. Frente a los detractores que con unas ideas un poco producto de su mente calenturienta, hablaban de construir una vía rápida que conectara el puerto con el aeropuerto, o sea, una pista de tráfico rápido. Como siempre, estamos sin olvidarnos, o mejor dicho, volviendo otra vez al trauma de la alpargata, que digo yo. Hay que coger el coche para esto, para lo otro, para tal. El coche en la ciudad debería de estar desterrado, prohibido. No deberían... Es que es un foco de problemas de todas formas. Eso se conocerá. Pero bueno, con más tiempo. Y ahora todavía tenemos el cauce del río, pero teníamos otra ilusión, otras expectativas, que era el Parque Central. Sí. Estoy temblando porque el afán devorador, la garra del... Ya han hecho algunos estropicios en los alrededores del Parque Central. Ya lo están menguando. No, es que aquí haremos el Pentecostés, el San Juan, esto hay que acabar con ello. Pero no sé en qué va a quedar. Ojalá lo veremos, el Parque Central, al paso que vamos. Algo veremos, que ya hay algo haciéndose. Sí, pero ya está disminuido, Vicente. Ya no es lo original. Siempre pasa. Y ahora hablamos del metro. Otros detractores. El metro no hace falta. ¿Para qué? Eso no hace falta. No hace falta. Se ha comprobado fehacientemente que cada línea nueva de metro dinamiza de una forma más que en progresión geométrica la utilización de todas las demás líneas. En cuanto hacen los cruces y las estaciones de transbordo, crece, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué pasa con la estación del metro que se ha quedado paralizada, llena de escombros? La del parque, la del mercado central. La del mercado central. ¿En qué va a quedar eso? No, la vamos a privatizar. ¿Cómo privatizar? La red de transporte público, si lo que funciona de maravilla, pese a lo que digan muchos detractores, es el transporte público, metro, bus, taxi. Eso funciona muy bien en Valencia y funciona muy bien y puede funcionar mejor. Lo que pasa, claro, si llega un montón y dice que nos quiere quitar la MT porque produce pérdidas, pero que ponen el dinero de su bolsillo o qué. Pero el transporte público siempre ha sido deficitario. Yo creo que el transporte público en todas las grandes ciudades es público, no es privado. Muy bien, si has concluido. Y hablamos de la feria de muestras. La primera feria de la jardinería por favor. En Valencia, Sí. Iberflora, pero luego empieza Barcelona y empieza Madrid, Jardinova, no sé cuántos están. ¿Cómo ha permitido el Estado español, el gobierno, quien sea, que se creen ferias que ya existen, que están funcionando perfectamente a una distancia, bueno, relativamente cercana?
¿Y qué ha pasado? Pues que las ferias de Valencia han decrecido Lógico. y se han revitalizado, la de Madrid sobre todo. Barcelona. Sobre todo porque Madrid está mejor conectada con el Barcelona. resto de Europa y el mundo que Valencia. Pero eso es política, ¿eh? Eso ya Bueno, es política. esta mañana me he enterado de que seguimos vendiéndonos algo los catalanes. Sí, ya lo dije aquí. La Caixa, a la sociedad de la cual fui Por favor. presidente, ABAC, la Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas, ha donado 12.000 euros, gracias a lo cual vive la asociación. Así, pues ya tenemos el ejemplo, el Banco de Valencia, el tal, y la última, y los chinos, el Valencia CF. ¿Os habéis enterado ahora de que la clínica oftalmológica Baviera Sí. también la ha comprado un chino? Pero me parece que ahora la han vendido a otros. Ahora, ayer. Ayer se la vendieron a otro grupo. Pues, Ya nos a dice ver. chinos. Corramos un tupido velo. Muchas gracias, muchas gracias. Pasa aquí, Amparo, por favor. Aquí, Amparo, que va a hacer una consulta. Pues, por favor. Así. Perdone, yo me atrevo a preguntarle una cosa, ya que este lo sabe todo, y me han dicho de un sitio que tengo que ir y no sé dónde está. La calle Trinitarios. Sí, Hombre, Pero es que hay una iglesia allí y Claro, tengo claro. que ir y no sé dónde. no se la pierda la calle Trinitarios. Vamos a ver. por favor. ¿Puede ir por...? ¿Usted sabe dónde está el convento del Temple? Convento del Temple con la estatua de Rivera y demás, ¿no? Junto al río. Lo que es Ya te lo gobierno... explicaré yo. El gobernador viejo, Temple, el Temple, que es donde estaba el gobierno civil, pero ya no está. Ahora están de obras. Frente del río. Ya te lo explico yo, Amparo. Eso sale de ahí y va en dirección, buscando el centro de Valencia, en dirección hacia lo que es la catedral, aunque no llega a la catedral. Y entonces en la calle Trinitarios tiene usted, yo creo que hablé de ello, tiene usted dos aportaciones muy importantes. Por una parte tiene la Iglesia del Salvador, que es una iglesia cerrada al culto actualmente, pero que es una de las iglesias históricas de Valencia, de las antiguas... Sí, sí. No, por las tardes está abierta. Pero no Por es la una- mañana es que no hay culto. no Por la es una tarde está iglesia de abierta. culto ordinario, ¿no? O sea, entonces, la iglesia del Salvador vale mucho la pena, primero por su configuración, es gótica, pero evidentemente está barroca y tal, se puede visitar el interior, etcétera, y tiene usted una escultura, una estatua de Cristo crucificado con una leyenda antigua valenciana muy bonita que Cristo vale la del pena Salvador. ver. Y el otro edificio que vale la pena visitar también es lo que era el antiguo seminario o facultad de teología, que tiene un patio realmente La calle muy Trinitarios. bonito, una fachada de ladrillo vista, una portada importante, en el interior unas columnas, y entonces, bueno, son dos edificios importantes. Y toda la calle de Trinitarios vale la pena mirar derecha e izquierda, porque tiene un poco la Valencia de finales de siglo, con algún palacete, etcétera, interesante. Y al final de la calle Trinitarios está el famoso Hotel Caro, que dejan visitar, y allí tenéis muestras del circo romano de Valencia. Están los pilones de la meta, y hay también algunas construcciones en el sótano, que es un restaurante actualmente Sí, sí. de árabe, con unos torreones árabes. Es muy interesante que lo visitéis, y el director es muy amable y os lo dejará visitar. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerles otra vez que hayan asistido.